Oh bendito Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, muy pero muy buenas noches. Le damos a nuestro Padre Celestial, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Ciertamente solamente Jesucristo es digno de alabanza, de gloria y de honra. Es el que vino a dar la vida por nosotros en la cruz del Calvario, a pagar por todos aquellos pecados que nosotros debíamos. Gloria a Dios, pues estamos debiendo. Depende de que aquella persona haya tomado en cuenta la crucifixión, pues ciertamente ya haya reconocido que es un pecador y que no merece nada, ciertamente, porque aunque que de verdad se arrepiente, es que sabe que no merece nada del Creador. Decía Pedro que no era digno, pero Jesús le dijo: Pedro, no tengas miedo, serás pescador de hombres. Fíjate qué cosa es lo que tuvo Jesucristo, que Dios sabe el futuro de cada uno de nosotros. Cuando Él le abrió su boca y abre su boca, o sea, la palabra la escribe aquí en las Santas Escrituras, Él nos habla del porvenir. Dice: viene bendición o viene destrucción. ¿Qué es lo que...? Porque el Señor muchas veces aquí a pueblo de Nínive le dijo que iba a ser destruido, se arrepintió. A muchos, aún su pueblo de Israel también le decía que venía destrucción. Unos fueron destruidos, unos fueron bendecidos, porque se arrepintieron. Y así el ejemplo de Pedro fue un ejemplo en el cual ese hombre no se sentía digno de Dios. Toda aquella persona que reconoce ser un pecador y de verdad se arrepiente, sinceramente, es una persona que vive arrepentida todo el tiempo. Cada vez que peca, reconoce ser un pecador, que le falla a Dios en un pecado pequeño, chiquito, grande, pero que todos los días está poniéndose a cuenta con el Señor para no ensuciarse, para no estar en pecado, para que el día que venga Jesucristo pues esté lista o listo para ser arrebatados, o a lo mejor le llega la muerte antes, ¿ah? Ahora sí que la muerte nos puede llevar hasta el que está recién nacido, de año, de 2 años, de 3, 5, 10 años, hasta de grande. No hay edad. Aquí vemos los apóstoles que, por ejemplo, Esteban era joven, pero con qué poder predicaba, hermano. Dice que no podían resistir a cómo predicaba, cómo hablaba este siervo del Señor. Era joven, Esteban. Apenas había llegado los caminos del Señor, no era no muy joven. Tenía unos cuantos años de conocer el Evangelio, pero fue no sé, la verdad, solo Dios conoce el corazón de este siervo, cómo fue su entrega ante el Señor, cómo fue que este hombre se entregó a Dios, cómo fue que se santificó. Solo Dios conoce el corazón de este siervo, conocía, y la gente que lo escuchaba no quería oírlos, querían taparse los oídos. Imagínate, y lo apedrearon. Murió joven, ya que ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni los demás eran unas personas que conocían más del Señor, que murieron ya más grandes, que también los mataron, algunos otros no,
pero que ya fueron más grandes, más de más edad. Y ese joven conoció de la palabra, se entregó pues, tremendamente. Y Dios permitió que muriera antes que sus apóstoles, porque era un siervo del Señor, no era un apóstol, simplemente fue un siervo del Señor que eran hermanos, dice, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y les encargaron a ellos el que predicasen la palabra. Dice en Hechos capítulo 6, bueno, aquí le está hablando que estamos hablando que unos van a ser destruidos y otros bendecidos. A Pedro, el Señor le dijo que iba a ser pescador de hombres. Le habló de su porvenir, de su futuro, diciéndole que iba a ser bendecido. Sin que Pedro supiera que Dios lo iba a utilizar poderosamente. Iba a sacarlo de la iglesia. Bueno, de la iglesia, de los apóstoles, de toda la gente en la cual el Señor había, ¿cómo se llama? Había traído. Le dejó a sus apóstoles, eso encargó a Pedro. Pedro, ¿me amas? Dice, apacienta mis ovejas, Pedro. Y Pedro, ¿me amas? Mira que el Señor se exhorta, nos corrige, nos exhorta y nos hace ver que nos escoge. Queremos hacernos cargo de aquellos a que nos ha entregado. Por eso apacienta mis ovejas. Entonces ciertamente Dios nos hace, nos recuerda, nos exhorta. Por eso se lo dijo varias veces a Pedro, para que a Pedro le quedara claro: vas a apacentar mis ovejas, no me las vas a dejar. Algo que pues a todos nos exhorta. Bueno, todos aquellos que el Señor nos ha puesto en un lugar, personas que quieren conocer de Dios, que nos ha puesto en un lugar a predicar, por ejemplo, aquí no. El Señor nos pone, por ejemplo, a veces pues nos envía a otro lugar, distintivamente no podemos, ¿no? Porque nos envía a otro lugar. ¿Sabe qué, Señor? Pues, por ejemplo, ayer se pudo, ya que el Señor nos envió otro trabajo, y el Señor sabe perfectamente que pues hay unas situaciones en las que Él permitió, ¿verdad? Que en su humilde casa pues no se hiciera, ¿verdad? Pero que hoy sí permitió, a veces me permitir que no se predique por motivos, circunstancias, pero para la próxima sí. Y ciertamente ayer nos envió a otro lugar a predicar el Evangelio, donde precisamente nos pasó unas circunstancias como estas. Para la gloria de Dios, pues muchas personas se comportan así, no pueden escuchar la palabra porque no es grata. Hablamos aquí de Pedro, de Pedro, pues escuchamos que fue bendición, ¿verdad? Que Dios le dijo que le iba a bendecir. Y vemos que sí lo bendició, dejándole a su rebaño. Después de que Pedro se arrepintió, sabía que no era digno de él, pero reconocía su pecado. Y Jesús, imagínate, luego dijo: no tengas miedo, Pedro, tú vas a ser pescador de hombres. Porque reconociste ser un pecador, y ahí Dios lo preparó a ese siervo hasta que hasta que lo moldeó a su manera y a la manera que él quería para dejarle sus ovejas. Entonces ciertamente Dios envía bendición, pero también destrucción para aquellos que no quieren, ¿verdad? Arrepentirse, pues quieren vivir en el pecado, pues ciertamente a ambos el Señor les envía. Judas con el dinero, ¿verdad?
por la avareza en su corazón, por no querer arrepentirse, por querer el mundo más que a Dios, pues ciertamente pues fue destruido, pero por su pecado. Y aquí bueno, vamos a ver cómo el Señor nos está hablando de aquellos que van a hacer que a veces siendo jóvenes, eso no va a permitir que mueran antes o después, ya de grandes, así como Pablo, Pedro, Juan. Pero solo Dios sabe, ¿no? Y este siervo pues era uno de los jóvenes, ¿verdad? No sé cuántos años tuviera, pero fue un hombre, qué cosa, ¿verdad? Qué ejemplo nos da el Señor aquí de varios siervos que se han entregado de verdad, que se entregaron en totalidad. Y por eso nos pone ejemplo el Señor, para que nosotros seamos como ellos, no amando al mundo, amando a Dios. Hermosos ejemplos que el Señor nos da. Dice, y Esteban lleno de gracia, es en Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo a los ancianos, a los escribas, arrebatiendo y arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús destruirá este lugar. Aleluya. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como un rostro de un ángel. Aleluya. Dice que era un hombre lleno de gracia, de sabiduría, y hacía grandes prodigios, ¿verdad? Señales, prodigios y maravillas. Y al momento que él les predicaba a estos hombres, dice que no le podían resistir a la sabiduría que el Espíritu Santo le daba. O sea, las palabras que le salían a Esteban, esas palabras no podían resistirla. Por eso dice que se tapaban los oídos. Aquí en el capítulo, 8, versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya, bendito sea el Señor, mi alma la alaba. Dice que se tapaban los oídos porque no podían resistir. Ay, no, si alguien está hablando, Esteban parado enfrente de todos ellos, les hablaba, les predicaba, les exhortaba, les corregía, y se tapaban los oídos porque no podían resistir la palabra de Dios. No podían resistir lo que él estaba diciendo, les incomodaba y decidieron apedrearlo. Y ciertamente,
Ciertamente hay personas que así son. Y sabemos que es verdad que cuando alguien le predica a las iglesias, los que no hablan realmente por el Espíritu Santo, eso es algo que entonces es que si no habla del pecado, arrepentimiento, no es eso de que no hablen de eso, sino que si no tienen el Espíritu de Dios, nunca te van a hablar de arrepentimiento, de la condenación del infierno, de que tienes que arrepentirte, de que debes de una vida en santidad, que debemos de abandonar el pecado, de que hay juicios para todo el pecador que no se arrepiente, de que Jesús viene por su iglesia, que es astico, y que ciertamente después de que el Señor selló su iglesia, vienen más juicios, más copas de ira, para todo el que se quedó para siempre aquí, y va a deleitarse ellos, porque pues si se deleitaron en el pecado, no quiso dejarlo, ahora van a sufrir todo lo que ellos hablaron, rechazaron y se taparon los oídos para no escuchar a Esteban hablar, porque ciertamente Esteban les hablaba, pero ellos no querían, ya que ellos estaban todos reunidos queriendo escuchar a Esteban, pero no pudieron escucharlo. Mejor lo apedrearon para no oírlo más. Pero si fueran iglesias cómodas, iglesias que no fueran llenas del Espíritu Santo, que no tuvieran la presencia de Dios, iglesias que fueran de sinagogas de Satanás, ciertamente esas iglesias son queridas, son muy amadas, hombre. Cuando les hablan mal a ellas, les regalan comida, les regalan lo que sea y no les dicen nada. Lo digo porque lo escuché de mi propia voz, ¿verdad? De mi propio oído, que no cerré, ¿verdad? Cerraron ellos los oídos. Hablaban bonito de la iglesia. ¿A qué horas está esa hora de la iglesia? Pero no resistían al escuchar que Dios hablaba. Y aún sí maltratan, nos insultan, nos agreden. Oh, bendito sea el Señor, mi alma alaba su nombre, Padre. Porque por causa de Jesucristo no tenemos la misma manera que este hombre siervo del Señor, que no nos comparamos, ¿verdad? Pero gracias al Señor que nos da la fuerza y la fortaleza para poder aguantar esos insultos, esas agresiones que pueden llegar hasta golpear. Pero gracias a Dios que no lo permite. Gracias a Dios que no permite. Los ángeles, gracias a Dios que van con nosotros y van guardándome, ya sea que vaya sola o vaya con alguien. Y ciertamente, gracias a Dios, pues no en ese lugar, ¿verdad? Reunida, Señor, la gente que estaba ahí. Damos a gloria y honra que veían los insultos que me hacían a esta inútil, ¿verdad? Y cómo es una boca del diablo, ¿verdad? Que insulta, agrede y él quiere dejarte en vergüenza. Como lo hacían con mi querido Jesús. ¿De quién es esta moneda? ¿De quién es esto? Siempre estaban contradiciendo, ¿verdad? Querían afrentarlo. Pero gracias a mi Señor Jesucristo, que nunca podían hacerlo. Gracias a Dios que nos da palabras para defender a Jesús, no a mí. Con la palabra es la única forma. Y como siempre estuvo mi Señor hablando por este inútil, solamente fue la palabra, el pecado, el arrepentimiento y el pecado que tenía esa persona.
Por eso se enojaba más, ¿verdad? Bueno, al fin y al cabo, se fue de ese lugar. Y gracias a Dios que nos guarda y nos cuida el Señor de todo mal. Claro que un día nos van a llegar a golpear. Por eso podemos decir, Esteban siendo joven, este siervo fue apedreado. No resistían la palabra porque pues se enojaban. Imagínate Esteban con todo este tipo de gente que está parado, ¿eh? Y es verdad, doy la gloria a Dios que cuando tú estás con el Señor, estás rodeado de gente, toda en contra tuya. Nadie está de tu lado. Todos aplaudiendo la otra iglesia, que daba comida, daba esto, daba el otro. A nosotros, la tiradera. Bueno, a mí, ¿verdad? A nosotros, porque mi Señor Jesucristo ya está inútil, ¿verdad? Nos tocaron los golpes, no aplausos. No nos querían, ¿verdad? Es más, si no fuera a decir, ¿sabes qué? Salte de aquí, no te queremos. Gloria a Dios, el Señor. Pero qué serenidad, qué tranquilidad da el Señor en medio de esos insultos y agresiones. Es una dicha de verdad. Por eso, de verdad, cuando esos hombres están muy llenos del Espíritu Santo, cuando Dios te llena así, si siendo así, ¿verdad? Pasamos situaciones y vemos que podemos aguantarla. Ahora mi este querido hermano, cuando fue atacado por todas esas personas, fue más fuerte, pero Dios lo hizo muy fuerte. O sea que el Señor siempre nos va a llevar de nivel en nivel, y donde nos envía el Señor siempre nos va a llevar bien en la fortaleza, nos va a ayudar en todo y nunca nos va a mandar donde no podamos. Cuando de verdad el Señor nos envía, y gracias a Dios que pude soportar todo, alabar al Señor y salir contenta, ¿verdad? Y la palabra se dio. A pesar de todo este tipo de circunstancias que nos van a pasar por amor a Jesús, solo por predicar la verdad. Porque cuando se predica la mentira, son queridos. Hasta preguntan, ¿a qué hora se van a dar esto, van a dar el otro? Y hablan bonito de ellos. Pero nosotros, habla la palabra acá, que dice, nos difaman. A nosotros nos insultan para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo. Nos pasa todo ese tipo de cosas. Dice en 1 Corintios, rápidamente, 4, 9 en adelante. Pero pues porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, sus apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres, ciertamente. Dios permite que seamos muy maltratados ante todos los demás. Nosotros somos insensatos porque por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros no honorables, más vosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos sin ropa, no tenemos nada. Dice, somos abofeteados, pues nos maltratan, nos insultan, nos agreden, ¿verdad? Y no tenemos morada fija, no tenemos ni dónde ir a descansar en la noche. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y soportamos, aleluya. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, aleluya.
Imagínate todo lo que mi querido hermano Pablo decía, y es verdad. Todo esto tenemos que padecer por causa de predicar el evangelio de la verdad. Por eso no muchos se atreven a predicar la verdad. La verdad incomoda, la verdad duele, y la verdad te lleva a que puedan darte cuello. Bendito sea el Señor. Pero gracias al Señor que todos sus siervos fueron muy bendecidos allá en los cielos. Tenían ese galardón esperando, dice mi querido hermano Pablo. Aunque aquí vamos a sufrir de todo. Y gracias a Dios que lo soportamos. Dios nos ayuda a soportar todas esas cosas. No hay nada que sea imposible a Dios, que nos llene de gozos en medio de esa situación. Aleluya, porque doy gloria al Señor, que siempre estuve gozosa en todo este momento, en esta afrenta, en estas circunstancias, que aunque quiso el diablo ridiculizarme delante de la gente, él fue el único ridiculizado, porque ese hombre, yo creo que era homosexual. Pues sí se ve que es homosexual. Y también el Señor le dijo que se arrepintiera de ese homosexualismo, por eso más se enojó, ¿verdad? Yo creo que sí. Porque ese hombre tuvo que conocer, aunque estuvo como estuvo insultando, tuvo que llegar la palabra a él. Y algún día va esa semilla a ser sembrada y va a dar. Dice, porque la palabra dice que mi palabra no vuelve vacía, sino hace lo que yo quiero. Entonces la palabra, Señor, nos dice que nada es en vano cuando se predique. Y tenemos que pasar eso para que un alma llegue a los pies del Señor. Pues vamos a primeramente a que nos insulten, nos odien y aún nos puedan dar muerte. El ejemplo es mi Señor Jesucristo, que por venir a predicar el evangelio y hablar la verdad y hacer milagros y maravillas entre mucha gente, tuvo que ser crucificado por ellos mismos para que hubiera salvación por nosotros mismos. Aleluya. Dice que la semilla tiene que morir para poder tener vida la planta. Así es, también. Así es, la palabra de Dios tiene que llegar a ellos un día. Y eso es algo que damos gloria al Señor, porque esas personas sean bendecidas. Decimos, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Algún día ellos darán gloria y honra al Señor y las gracias, como yo también doy gracias. De una vez también que haya hecho eso con mis hermanas, con aquellas personas que me predicaron antes que yo conociera. Y que ciertamente doy gracias a Dios que las envió. Y que hoy, ese es el fruto, ¿verdad? De que doy gracias que yo creo que esa persona está contenta, ¿verdad? Porque pues ciertamente sigo en el camino del Señor. Y cuando alguien ve que se arrepiente, alguien, pues es una alegría, ¿verdad? Ver a otra persona que también me tocó, ¿verdad? Estoy gloria, honra al Señor que doy gracias porque el Señor nos ha bendecido con trabajo, ¿verdad? Ver la alegría de otra persona también que se quebrantó y lloró y se arrepintió también. Damos gloria a Dios porque en los cielos dice, hay fiesta porque uno se arrepienta. Aleluya, gloria a Dios. Qué felicidad nos da, Señor, a pesar de que estamos pasando todo este tipo de cosas, de afrentas, de todo. El diablo se va a enojar simplemente cuando le quitas un alma. Y sabemos que eso es siempre que vamos a tener afrentas por causa de predicar la palabra y de que sean libertadas algunas personas. Pues no importa, ¿verdad?, que pasemos todo eso con tal de que alguien pueda llegar también al Señor y obtenga la salvación como nosotros estamos esperando. Bendito sea el Señor, mi alma te alaba. Que Dios me los bendiga a ustedes con una bendición tan grande, su vida espiritual, con la palabra de Dios en sus corazones, que sigas siendo más y más aquí adentro, ¿verdad?, pueda hacer más transformaciones en sus vidas. Que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches a todos. Aleluya. Gloria y honra para el Señor.